práctica o dentro de la práctica gastroenterológica. ¿Dónde está? Un segundito. Ya, espero que estén viendo mi diapositiva. Hola. Ya, a ver, vamos a ponerlo. Caramba, no sé por qué me aparece esto de acá. Un segundito. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Ya, ahora ven que avanza o no. Eso no, doctor. No. ¿Ahí avanza o no? No. Entonces, de verdad que este es un problema con la virtualidad y a la gente le gusta que hay que hacer virtual. A mí no me gusta, pues. Ahora, ¿dónde se me fue la clase? Ay, ay, ay. Es que cuando pongo la copita para que se vea la pantalla entera, no se logra ver. Puedo compartirlo, no sé qué pasa. Ajá. ¿Alguien habló? ¿Me podrías ayudar? A ver, vamos a ver un ratito acá. Ya, ahora están viendo. Ahora están viendo. Sí se ve. Chicos, ¿están viendo o no están viendo? Sí se ve, Se ve, doctor. doctor, pero no avanza. Sí, doctor, sí se ve. Pero, ¿saben qué? Pero no corre, no puedo correr no puedo correr la diapositiva. Le doy ahí y no me sale nada. Doctor, y si coloca en presentar, creo que se tiene que presentar. O sea, toda la pantalla completa con la diapositiva. Lo puse así hace un momentito. Ah, lo puse hace un momentito, pero no sé, no me aparece. No tengo forma de correr la diapositiva. ¿Qué hacemos? Doctor, no sé si pueda considerar de repente que nosotros compartamos la PPT y ya usted nos dice cuándo vamos pasando para que podamos proyectarlo más que nada y usted ya nos avisa nomás. Entonces, ¿qué hago? ¿Se lo paso a ustedes? Sí, doctor. Por el WhatsApp. Por eso que a mí no me gusta la virtualidad. Es una vaina.
Ya, a ver, ya se lo pasé al delegado. Bueno, a ver, yo estoy obviamente compartiendo el internet de mi celular a la laptop, ¿no? Obviamente el internet del celular creo que no es tan rápido. Y a ver, ¿puedes ponerlo en pantalla completa? Dime, ¿y no me puedes hacer a mí también ¿cómo se llama? De los hospederos para yo mismo pasar la diapositiva? Que no me, no- Sí, sí Sí se se ve. ve. Sí, pues Sí, la sí, cara. compañero. Ah, no, sí se avanza. Bueno, ya empezaremos entonces. Pues bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy día es el síndrome de hemorragia digestiva. Como le decía, se denomina síndrome porque en realidad, pues, no obedece a una única entidad nosológica, o mejor dicho, no se entidad nosológica. En otras palabras, la hemorragia digestiva puede tener diferentes causas, diferentes índoles y básicamente dos fisiopatologías distintas, que si bien es cierto, el abordaje inicial es muy similar, pero en el manejo, ¿no? En el manejo que se hace posterior al manejo inicial inmediato, hay algunas diferencias, ¿no? Asimismo como también hay diferencias en cuanto pues al pronóstico de los pacientes con hemorragia digestiva. Entenderán eso, por ejemplo, en el caso que de repente uno de ustedes, pues, se lesiona y empiezan a tomar un curso, toma un curso corto de AINES probablemente, entiende que ustedes son pacientes o personas jóvenes, sanas, ¿no? Un cuadro de hemorragia digestiva frente a otro paciente, de repente un paciente adulto mayor, un paciente senil que tenga un antecedente de alcoholismo, que sea un paciente pues cirrótico. Entonces, desde ya estamos vislumbrando dos causas distintas de viva en dos personas diferentes, ¿no? Con comorbilidades en todo caso diferentes, en grupos etarios diferentes, y por tanto entenderán que pues el pronóstico va a ser diferente, ¿no? Además que desde luego el manejo también va a haber algunas diferencias en cuanto al manejo. Como emergencia que es, ¿no? Al menos el manejo inicial, el manejo de primera instancia va a ser, ¿no? Para todas las causas de hemorragia digestiva.
Entonces, una emergencia digestiva o gastrointestinal bastante común, tiene una significativa mortalidad, como les decía, obedece a una multiplicidad de causas, diferentes tipos de lesiones pueden provocar sangrado digestivo en las distintas partes del tubo digestivo, ¿no? Es un poco más frecuente en varones que en mujeres, y la hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente, ¿no? Hasta 5 veces más que la hemorragia digestiva baja. A ver, siguiente, por favor. Siguiente. Uy, ¿por qué? ¿Quién está pasando la diapositiva? Yo no. Bueno, como les digo, por eso que a mí esto de la virtualidad me molesta. Bueno, entonces, ¿cómo definimos si la hemorragia digestiva es alta o es baja? Eso lo hacemos en base a un reparo anatómico. Ese reparo anatómico es el ángulo de Treis. Entonces, todo el sangrado que se produzca por encima del ángulo de Treis se considerará como una hemorragia digestiva alta, y lo que esté por debajo o distal al ángulo de Treis como una hemorragia digestiva baja, ¿no? Ahora, ¿dónde se ubica este famoso ángulo de Treis? ¿No? Entonces, tenemos que tener como referencia la cuarta porción del duodeno junto con la primera porción del asa yeyunal, que forman el ángulo de Treis, que corresponde a una porción fija del duodeno, y esto se encuentra a nivel del disco intervertebral L1, L2, ¿no? En él se va a insertar el ligamento de Treis o músculo suspensorio del duodeno, que va desde el ángulo de Treis al pilar derecho del diafragma. Entonces, en base a este reparo anatómico, el sangrado que suceda por encima de él se va a considerar un sangrado digestivo alto, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo clasificamos la hemorragia digestiva? ¿No? La podemos clasificar en una hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es la hemorragia que se produce en forma proximal del tubo digestivo, que comprende el sangrado o lesiones sangrantes del esófago, el estómago, el duodeno. Nuevamente, la porción anatómica, ¿cuál es? El ángulo de Treis, ¿no? Ahora, es importante, y esto es bueno saberlo, y es más, súper importante que ustedes lo tengan presente siempre, que la hemorragia digestiva alta puede dividirse en varicial y no varicial. De estas, la causa más frecuente va a ser, pues, la hemorragia digestiva no varicial en el 70% de los casos. ¿Y eso por qué será importante? Porque tiene un valor terapéutico, ¿no? Tiene un valor pronóstico también, ¿no? No es lo mismo que de repente uno de ustedes sangre por una úlcera duodenal consecutiva a una ingesta de AINES, a que un paciente cirrótico senil tenga pues un sangrado proveniente de varices gástricas, ¿no? Entenderán que el pronóstico es distinto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva varicial, pues estamos hablando intrínsecamente de hipertensión portal, ¿no? Y la causa de lejos más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Ojo, no estoy diciendo que hipertensión portal es sinónimo a cirrosis hepática. Estoy diciendo que la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática, ¿no? Existen otras causas de hipertensión portal, pero es menos frecuente. Entonces, ustedes ven en el grafiquito la manifestación o la clasificación clínica de la hemorragia digestiva, ¿no? El ángulo de Treis divide la hemorragia digestiva, que puede ser alta o baja, y obviamente se va a expresar o se va a manifestar con diferentes signos, ¿no? Que es básicamente también lo que interesa que ustedes reconozcan como parte del curso de semiología. Entonces, una hemorragia digestiva alta clásicamente se manifestará, no siempre. Recuerden también, haciendo un paréntesis, que
muchas de las cosas que nosotros podemos leer en el libro, que nos pueden enseñar los docentes, no necesariamente lo vamos a ver en el paciente, ¿no? La semiología, por ejemplo, y sobre todo la semiología antigua, nos hace descripciones, características ricas y bien peculiares de distintos tipos de enfermedades, ¿no? Obviamente, en esos casos, pues son pacientes con una clínica bastante florida, con una enfermedad ya también bastante, pues, notoria, flor de piel, ¿no? Entonces, no es el objetivo encontrar a un paciente así, tratar a un paciente así, ¿no? Porque tratar a un paciente así significaría, pues, tratar a un paciente con una enfermedad ya avanzada, ¿no es cierto? ¿Es bueno tenerlo en cuenta? Claro que es bueno tener en cuenta la semiología, pero no vamos a esperar que todos los signos o síntomas que nos describen los libros de semiología se encuentren en determinada persona con determinado cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, la hemorragia digestiva alta se manifiesta como hematemesis, ¿no? Como los vómitos en pozos de café o como la melena, pero de repente puede venir un paciente con hemorragia digestiva alta proveniente de una adrenal y el paciente solo manifiesta melena y ustedes le preguntan, ¿ya ha presentado hematemesis? No, no. ¿Ah? Entonces, no siempre todas las características coinciden o confluyen. ¿Ya? De otro lado, la hemorragia digestiva baja se evidencia como hematoquesia y rectorragia. Siguiente. Ya. Entonces, la hemorragia digestiva baja, como les decía, es la hemorragia que se produce. A ver, ya se fue uno de sus compañeros. ¿Quién se fue? Yo tengo 36, 35 conectados. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? Ajá. Ok, entiendo. Pero ahorita veo más que 36. Ok, ya. Entonces, la hemorragia digestiva baja es la hemorragia que ocurre distal al ángulo de Trace y que puede tener su origen en el intestino delgado, en el colon, en el recto o en el ano. Y hay dos términos también importantes a conocer, que es la hemorragia digestiva de origen oscuro y la hemorragia digestiva oculta. La hemorragia digestiva de origen oculto es básicamente la hemorragia digestiva del intestino medio, ¿no? Del sangrado intermitente o continuo, que puede ser evidente o no, de origen desconocido, luego de una endoscopía y colonoscopía negativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a veces hay pacientes que vienen con un cuadro de sangrado digestivo evidente, de repente pues se evidenció melena, ¿no? Y se le hace la endoscopía, no se encuentra nada, se le hace una colonoscopía y no se encuentra nada. Y resulta que el paciente realmente presentó melena. Es más, hubo descenso del valor de hematocrito. Entonces, eso podría corresponder a una causa de hemorragia digestiva de origen oscuro. Y la hemorragia digestiva oculta es del sangrado imperceptible para el paciente. Entonces, estos pacientes básicamente se diagnostican, por ejemplo, se hacen en un examen de control ocupacional, pues se hacen un examen de Tevenon y resulta que tienen un examen de Tevenon positivo, ¿no? Entonces, este examen de Tevenon positivo nos revela, pues, una hemorragia digestiva de origen oculto, ¿no? Entonces, ahí no va a haber cambios en el color de las heces porque el paciente lo va a percibir normal, sin ninguna variación, pero el Tevenon me va a detectar rasgos microscópicos de sangre. Que puede o no puede ser importante también, ahí también hay que analizar algunos
posibilidades, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de la signología de la hemorragia digestiva, tenemos a la hematemesis, que es el vómito de sangre que puede ser roja, ¿sí? La hemorragia es activa o reciente, o tener un color oscuro como en pozos de café, es lo que se denomina vómito borráceo, ¿no? Con B labial. Entonces, a veces podemos decir, ha presentado un vómito borráceo, o sea, en pozos de café, que es un color medio marrón, ¿no? Por ahí va, entre marrón y negruzco, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Por qué va a optar ese color? Porque se entiende que ese sangrado o esa sangre lleva algunas horas en el estómago, y obviamente en el estómago que hay ácido, y el ácido pues ha digerido en forma parcial, ¿no? El grupo ha digerido la hemoglobina, el grupo E. Entonces, eso hay que distinguirlo de otra palabrita que es del vómito porráceo con P, ¿no? Que a veces puede presentarse en los cuadros suboclusivos intestinales, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, en los rectángulos de abajo, un color más rojito, un color más marrón, bueno, he tratado de alguna forma de graficar cómo puede objetivarse la melena, puede ser más clara o más oscuro, dependiendo de qué, dependiendo del tiempo del contacto de la sangre con el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, por eso ustedes ven ahí al costadito un reloj, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase la sangre en el estómago, la digestión por parte del ácido clorhídrico, el tiempo de exposición va a ser mayor y se va a tornar más marrón. Por el contrario, si el tiempo de exposición es menor, ¿no? O es una abundante cantidad de sangre, pues el ácido no va a tener el tiempo suficiente para para digerir el grupo E. Del sangrado vamos a poder observar básicamente como el color original que es, rojo, ¿ya? El color también puede depender del sitio de la hemorragia. Si es por varices esofágicas, será rojo. Si proviene del estómago, será en general rojo oscuro. Bueno, estas son algunas características que podemos considerar, no es algo que sea estrictamente así. Si precisamente estamos hablando que el ácido clorhídrico puede cambiar, puede variar la tonalidad del sangre, entonces, pues la sangre que esté en el estómago se va a ver afecta por el ácido clorhídrico. En cambio, un sangrado que pueda ser abundante proveniente de varices esofágicas, al no tener mayor contacto con la cámara gástrica, el paciente lo va a expulsar de un color rojo mucho más claro, ¿no? Entonces yo creo que se entiende. Entonces, la variación del color, qué tan más o menos rojo va a estar en función de la exposición y del tiempo de exposición al ácido clorhídrico. Ya, a ver la siguiente. Esta es otra manifestación de la hemorragia digestiva alta, que es la melena. Entonces, muchas veces uno pregunta al paciente, ¿por qué vienes? No, porque mi deposición está negra, doctor. ¿Así? ¿Qué tan negra? Sí, es negra, negra. Entonces tú le muestras, o ustedes le muestran, por ejemplo, su zapato, que es color negro, y les dice así de negro, y el paciente lo ve tu zapato y cambia de opinión. Dice, no, así no, más claro. Entonces eso no es melena, ¿no? La melena se define como pues las heces negras, no como las heces plomas, oscuritas, verdosas, no, como las heces negras, como el alquitrán, que tienen una especial fetidez, consecuencia del contenido de sangre digerido, ¿no? Están causadas, ¿por qué? Porque al menos se ha perdido unos 50, 60 mililitros de sangre en el tubo digestivo alto y ha permanecido aproximadamente 8 horas, ¿no? Entonces les repito nuevamente, para que la sangre cambie de color, tiene que haber sido expuesta durante algún tiempo al ácido clorhídrico. Entonces, la melena es el resultado de la digestión parcial de la hemoglobina, la cual es descompuesta en hierro y biliverdina en el tracto digestivo superior. Cuando el sangrado es intenso, si la sangre permanece en el tracto gastrointestinal durante un periodo prolongado,
la biliverdina puede convertirse en otros pigmentos más oscuros como la hematina y la hemina, lo que hace que las heces tengan un color más oscuro y alquitranado. Entonces, nuevamente, la acción del ácido se pone de manifiesto, la acción del ácido, el tiempo de permanencia también de la sangre en el estómago y su exposición al ácido clorhídrico. El siguiente. Bueno, y acá tenemos la hematoquesia. La hematoquesia es la deposición de heces sanguinolentas, ¿no? O eventualmente de sangre pura. Si es hematoquesia, habla de un sangrado digestivo bajo en general y puede o es distal al ángulo de Tracy, ¿no? La hematoquesia es más o menos ese color rojo vinoso. Creo que todos hemos tomado alguna vez alguna copa de vino, ¿no? Y podemos ver pues ese color rojo vinoso. Pero ustedes saben que en medicina todo tiene secciones, ¿no? En medicina exactamente dogmas no hay, siempre hay excepciones a la regla como en muchas cosas, y sobre todo pues porque la medicina no es matemática, ¿no? Entonces lean lo que dice ahí. Sin embargo, en 10 a 15% de los casos puede ser la presentación de una hemorragia digestiva alta que se produce por una pérdida hemática de aproximadamente 1000 mililitros o un tránsito intestinal acelerado. A ver, ¿quién me quiere decir qué significa eso? A ver, Natalia Miriam Arrunate que levantó la mano. A ver, Nati, te escuchamos. Sí, doctor. Bueno, usted lo que menciona es que usualmente la hemorragia digestiva alta no se manifiesta así, pero lo que menciona aquí es que cuando hay un volumen mayor de sangre o el tránsito intestinal se acelera, entonces no pasa tanto tiempo en contacto con el ácido clorhídrico, no se digiere tanto la sangre y por eso puede manifestarse como hematoquesia y no como melena. Claro, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, de repente vamos a poner un ejemplo, un paciente pues tiene una hemorragia, tiene una úlcera gástrica, ¿no? Con un vaso bastante grande y le produce un sangrado importante. Entonces, como el sangrado es abundante, el sangrado, la sangre lo que hace en realidad es acelerar el tránsito intestinal y más aún si es abundante, el tiempo de exposición de esa sangre al ácido clorhídrico va a ser mínimo. Entonces, pasar por el recto, ¿no? Pero no como melena, sino como hematoquesia. No puede pensar, que tiene un sangrado digestivo bajo, pero resulta que no. Resulta que es un sangrado digestivo alto, resulta que es una úlcera gástrica que está sangrando. Entonces siempre hay que tener cuidado y pues todas las cosas se pueden, pues, forma literal, exacto. Entonces es importante entender ese concepto, chicos. ¿Les queda claro o no les queda claro? Sí, doctor. El resto, Sí, doctor. manito. El resto, ya Sí, doctor. Marcos, Joan, todos mandan, uy, puras manitos mandan ya. Ya, bueno, la rectorragia es el sangre o sí, pues la sangre color rojo brillante por el recto al final de la evacuación. Es lo más clásico, ¿no? Que el paciente va y pues te refiere que ha visto restos de sangre en el papel higiénico, ¿no? Siguiente. Entonces, como les decía, el abordaje inicial frente a una hemorragia más la causa, pues el abordaje inicial es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo? ¿Cuál es la evaluación inicial del paciente con hemorragia digestiva? Para empezar, es una emergencia, una hemorragia digestiva, ¿no? Porque el paciente, pues, se puede chocar y se puede morir. Entonces, el primer paso de lo que yo tengo que hacer es evaluar la gravedad del sangrado, ¿no? Obviamente, pues un sangrado por hemorroides que mancha el papel, yo creo que
estoy seguro que todos ustedes coincidirán en que pues muy difícilmente un sangrado que manche el papel higiénico, es decir, una rectorragia, sea tan importante para poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Muy distinto a que si el paciente viene por una hematemesis profusa. Entonces, nosotros tenemos que evaluar primeramente el estado hemodinámico, y eso que nos va a permitir guiar las maniobras de reanimación, nos va a dar información pronóstica importante y nos va a permitir clasificar a los pacientes para la evaluación apropiada. Siguiente. Entonces, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Que nos habla acerca del porcentaje de sangre que se puede perder en una persona, cómo lo clasificamos en función al estado hemodinámico y pues cuál es la gravedad de ese sangrado. Si se pierde menos del 10% del volumen intravascular, entonces decimos que la gravedad de la hemorragia es leve y el estado hemodinámico en realidad va a estar normal. Si por el contrario hay hipotensión postural o taquicardia ortostática, entonces ya estamos frente a un sangrado moderado y se estima que el paciente ha perdido entre un 10 y un 20%. Si el paciente está chocado encima con hipotensión en decúbito, pues quiere decir que el paciente ha perdido entre un 20 y un 25% del volumen intravascular y tiene una hemorragia masiva. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Bueno, dicen los libros, colocar 2 accesos vasculares de gran calibre si hay inestabilidad hemodinámica. Administrar suero fisiológico lactato Ringer. Monitorización en UCI si hay inestabilidad hemodinámica. Oxígeno suplementario mediante cánula binasal o máscara de Venturi. Monitoreo de volumen urinario. Monitoreo de presión venosa central en pacientes con comorbilidades cardiopulmonares y valorar la transfusión de hemoderivados. Definitivamente que pues el sangrado o el manejo del sangrado o la intensidad de la reanimación tiene que ser proporcional a la gravedad de la hemorragia, ¿no? Si viene un paciente con sangrado por rectorragia, ¿por qué viene? Porque he manchado el papel higiénico a la hora que he ido al baño. No voy a pensar pues desplegar, ¿no? El personal, el recurso humano y todo, o alertar a la UCI por una rectorragia. Sería absurdo, ¿no? Sería ridículo. Por eso tengo que valorar frente a qué tipo de paciente estoy. Si es una hemorragia que sí, pues se ve que es profuso, se estima que ha sido de gravedad, pues ahí sí, ¿no? Entonces debemos tener unas buenas vías de acceso venoso, ¿no? Inicialmente pueden ser, pues, puede ser lo más clásico y lo más fácil y ampliamente disponible es tener una buena vía periférica o 2 vías dependiendo de la situación. Lo que se va a infundir, pues tiene que ser básicamente lo que está a la mano. ¿Y qué cosa es lo que está a la mano? El suero fisiológico, es decir, el agua con sal, que tiene una cantidad de electrolitos similar a la que tenemos, ¿no? Nosotros los seres humanos. O lactato Ringer en su defecto, sin embargo, el lactato Ringer tiene un precio elevado y eso no se va a encontrar, no lo encuentra. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, es entendible pues que tenga que manejarse en UCI. Es importante administrar oxígeno, sea por cánula binasal o por máscara de Venturi. Tenemos que monitorizar el volumen urinario, claro, porque unos órganos que son bastante sensibles al shock, a la hipovolemia, a la hipotensión, ¿quiénes son? Los riñones. Y si el riñón le llega poca agua, obviamente eso se va a manifestar, o mejor dicho, si al riñón le llega poca sangre, obviamente eso se va a manifestar como una disminución de la diuresis, ¿no? Puede haber oliguria o lo que es peor, anuria, ¿no? Entonces debemos monitorizar la diuresis. Monitoreo de la presión venosa central. Bueno, los pacientes muchas veces pues no vienen con una sola enfermedad, vienen muchas veces con distintos
tipos de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos frente a un paciente? De repente el paciente es cardiópata, es coronario, tiene una cardiopatía isquémica, ya le dio 3 infartos, tiene 4 bypass, el señor también tiene una fibrilación auricular, le dan su warfarina, le dicen que tome aspirina, ¿no? Tiene un problema ya con tanto infarto, ya tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene un FEBI bajo, es decir, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo bajo. Entonces, a ese paciente ustedes le administrarán la misma cantidad de volumen que otro paciente, por ejemplo, uno de ustedes que tenga hemorragia digestiva, ¿creen o no? Chicos, a ver, hablen pues. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo estamos Hola. escuchando. Un momento, sí, doctor. Bueno, les he hecho una pregunta, pero no sé si me han escuchado, me han entendido, no me han entendido, no saben. Doctor, cuando mencionó la pregunta, se cortó su audio. Uy, ¿no? Bueno, les decía que en determinadas situaciones, en pacientes con comorbilidades, tenemos que ser bastante cuidadosos de la cantidad de líquido que infundimos, ¿no? O que infundamos, porque no podemos poner la misma cantidad de líquido a un paciente cardiópata que a un paciente que no lo sea. De repente estoy frente a un viejito con una insuficiencia cardíaca ya importante, frente a otro paciente de repente de 20 años que también por sangrado, entonces la cantidad de líquido infundir obviamente no va a ser la misma, tengo que tener las consideraciones del caso por la edad y por las comorbilidades preexistentes, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa que definitivamente tengo que ir preparando es, pues, valorar la transfusión de hemoderivados, de paquete globular, de plasma fresco eventualmente, de plaquetas, en función de cuál sea el escenario o la patología del paciente. Siguiente. Siguiente. Ya, yo recién lo veo. Ahora, ustedes cuando han empezado a rotar semiologías generales, han dicho, tienen que hacer la afiliación, tienen que preguntar los antecedentes. Si en la afiliación le preguntan a ustedes al paciente si es viudo, casado, soltero, divorciado, con hijos, si está adecuada, se fijan si está adecuadamente vestido, le preguntan qué tipo de come. Obviamente, la anamnesis en un contexto de emergencia, pues no puede ser así, ¿no? Entonces, acá les muestro esta figurita donde ustedes ven tres engranajes, donde prácticamente las cosas hay que hacerlas en simultáneo. Entonces, voy haciendo la anamnesis, voy estabilizando y voy evaluando. Es decir, viene el paciente sangrando, le pregunto al familiar qué pasó, a la vez estoy disponiendo ya que el personal de enfermería, estoy llamando al otro para hacer tal cosa, para que me vaya trayendo el cloruro, para que vaya tomando las pruebas cruzadas, en fin. Entonces, es algo que es una evaluación que se hace en simultáneo, ¿no? Entonces, es importante realizar la anamnesis mientras se evalúa y se estabiliza el estado hemodinámico del paciente. Entonces, no es que primero voy a hacer toda mi filiación, porque no termino mi filiación y ya se me murió el paciente por estar preguntando cosas que no tienen sentido preguntar. Siguiente. Ya. Entonces, bueno, los médicos también, a medida que avanzamos y tenemos más experiencia, vamos a poder estimar, ¿no? Cuál es la cuantía de la hemorragia. Es decir,
vamos cada vez a desarrollar, ¿qué cosa? La impresión clínica. Chicos, un ratito, no sé quién toca la puerta del auditorio. Ya, gracias. Bueno, les decía que algo que importa mucho y que vamos desarrollando con el tiempo y en base a la hemorragia menor a 500 mililitros en general no se acompaña de síntomas generales, excepto en pacientes ancianos o pacientes que ya tengan una anemia previa. Hemorragias mayores se manifiestan con taquicardia, hipotensión, palidez, hipotensión arterial, palidez, sudoración, sed, mareo o pérdida de conocimiento. Entonces, una medida, una forma objetiva de valorar también el estado hemodinámico es la taquicardia, ¿no? Incluso más antes que la presión, porque obviamente el sistema cardiovascular, el corazón, ante una pérdida de volumen, lo que va a hacer primero es pues aumentar el número de pulsaciones, ¿no? Para que la sangre llegue a los distintos órganos de la economía. Entonces va a ser una respuesta. Ya si la taquicardia no es suficiente y el corazón se vence, pues bueno, va a venir la hipotensión. Pero la taquicardia como primer signo clínico evaluar objetivo, pues es válido, ¿no? Si yo les digo a un paciente que los dos han sangrado y uno tiene 100 de frecuencia y el otro tiene 120, pues yo de hecho que tengo que asumir que el que ha sangrado más es el que tiene frecuencia cardíaca en 120, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces debo conocer la gravedad de la hemorragia, debo plantear una posible localización y las causas, debo caracterizar el sangrado, porque si yo pienso que eso, o si el paciente tiene hematemesis y melena, diré que es una hemorragia digestiva alta. Si el paciente viene por hematoquesia, pensaré en una hemorragia digestiva baja. El tiempo también importa, saber de cuándo está sangrando. La edad puede ser orientativa, ¿no? Si es en ancianos, pues la enfermedad por divertículos, la colitis isquémica, el cáncer como causa de sangrado. Si son pacientes jóvenes o adultos, la enfermedad ulcerosa péptica, la esofagitis, las varices, y menor de 30 años, el divertículo de Mecke. El siguiente. ¿Qué otros síntomas asociados podrían eventualmente haber? Dolor abdominal, distensión, pérdida de peso, diarrea, constipación. ¿Qué antecedentes debo buscar yo? A ver, debo buscar antecedentes, es que si el paciente, por ejemplo, es hepatópata o no, ¿no? De repente resulta pues que el paciente que me han traído los bomberos es el borrachito del barrio y todo el mundo sabe que ese señor toda su vida toma alcohol. Entonces pues ahí la sospecha pues será a este señor, lo más probable es que sea cirrótico y el sangrado pues puede provenir de una causa varicial, ¿no? Consumo de aspirina, AINES, alcohol predisponen al desarrollo de úlcera gástrica o úlcera duodenal. Les ponía también un ejemplo hace un momento de un paciente mayor con cardiopatía isquémica, ¿no? Que les recomiendan que tome aspirina, ¿no? Entonces puede ser o puede encontrarse en estos pacientes eventualmente una digestiva por úlceras, ¿no? Lo mismo los hay. El sangrado digestivo que va con dolor abdominal puede acompañar a la enfermedad ulcerosa péptica.
acompaña a los cuadros isquémicos, mesentéricos o colónicos, también el que se acompaña de arcadas, ¿no? Es un desgarro a nivel de la unión esófago-gástrica. Si es que resulta que hay cambios en el hábito intestinal, anorexia, pérdida de peso, pensaré en una posibilidad de cáncer, ¿no? De repente viene un señor que dice, yo antes, mi hábito intestinal era normal, yo defecaba todos los días y de hace ya 6 meses eso cambió, me he vuelto más estreñido, estoy bajando de peso, no tengo mucha hambre, entonces, y dependiendo pues del grupo etario, también una posibilidad que tengo que pensar es en la posibilidad de una neoplasia. Bueno, otras causas, historia de desórdenes hematológicos, enfermedad oncológica. Siguiente. El tacto rectal, muchachos. El tacto rectal es importante, ¿ya? Hacerlo en el examen físico porque nos va a permitir tener la evidencia, pues, ¿no? Corroborar realmente si hay melena, si hay hematoquesia, si hay rectorragia. Y como les decía, el paciente puede decir, sí, es negro, y después le muestran a ustedes su zapato negro y resulta que no es tan negro, que es plomo, ¿no? Entonces se puede hacer, ¿no? Un tacto rectal, si efectivamente en el tacto rectal se encuentra una ampolla llena y pues el color, el dedo de guante es un color negro, alquitranado, con este olor sui generis, pues entonces es una hemorragia digestiva alta, es una melena, ¿no? También si de repente se hace el tacto rectal, ampolla vacua y algunos restos, bueno, podré decir que es una hemorragia digestiva alta, ya detenida de repente, ¿no? Si es que ya no veo restos. Entonces nos da información primero para corroborar qué tipo de, qué hallazgo clínico o semiológico encuentro, eso es uno. Idea de la posibilidad, el origen, de dónde venga. 3, también me va a permitir tener una idea de que si es o no. Siguiente. Sin embargo, también dentro de la anamnesis debemos, pues, excluir algunas otras posibles causas, ¿no? Bismutol, probablemente todos han tomado bismutol acá, ¿no? Todos han comido una ensalada rusa, ¿verdad? Y han visto, pues, que sus deposiciones cambian después de la ingesta de ciertos productos, como las beterragas, por ejemplo. Entonces, diferenciar condiciones que pueden simular melena o hematoquesia sin serlo. Medicamentos que contienen hierro, bismuto o ingesta de beterragas. El sulfato ferroso oscurece las heces, ¿no? Las pone medias plomizas, pero eso no es sangrado. El bismutol también las oscurece, eso no es sangrado. La beterraga lo pone rojo, eso no es sangrado, es efecto de los mismos pigmentos, de los mismos colorantes, en este caso de la beterraga. Siguiente. También debemos diferenciar de otra cosa, ¿de qué? De la epístasis, ¿no? De la epístasis profusa, o puede ser paciente que tenga alguna anormalidad en los vasos nasales, nasofaringios, y pues puede presentarse con una epístasis. O también la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis viene asociado ¿a qué? ¿A qué viene asociado la hemoptisis? A ver, hablen. La hemoptisis, ¿a qué viene asociado? ¿Perdón? Viene asociado a tos, ¿no es cierto? Entonces, una hemorragia digestiva no va a... Entonces, ustedes ven tos y les trae eso de ahí, ya, pues esto es hemoptisis, ¿no? Además, el sangrado, ¿ustedes creen que el sangrado sea mucho más rojo que un sangrado digestivo? Puede ser un poco oscuro, puede ser un poco marrón, ¿qué color creen que sea? Claro, ¿no? Porque precisamente si proviene de la vía aérea y en la vía aérea no hay ácido, pues no tendría por qué haber esa digestión de la hemoglobina y la sangre va a salir como un sangrado rojo rutilante y en este caso asociado a tos.
Entonces son condiciones o características que hay que diferenciar de la hemorragia digestiva alta. A ver, siguiente. Acá hay unos signos para tenerlos en cuenta en cuanto al examen físico, en la cirrosis hepática. Ustedes ven la circulación cuadrateral, las angiectasias, estás con la contracción de Dupuytren, algunas enfermedades raras que casi nunca se ven, como la de Rendu, Osler-Weber o la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que puede tener ese tipo de malformaciones y producir sangrados. El síndrome de Peutz-Jeghers, miren esa cantidad de pólipos que pueden haber en el colon, ¿no? Y que el paciente puede manifestar externamente estas manchitas, tanto en mucosas de color café. Siguiente. Entonces, este es un cuadrito, ya vamos terminando, este es un cuadrito que divide la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja y nos coloca con un asterisco las causas más frecuentes, ¿no? En el esófago, la causa más frecuente de sangrado son las varices esofágicas. En el estómago, la causa más frecuente de sangrado es la enfermedad ulcerosa péptica. Sin embargo, puede haber una gastropatía erosiva, un cáncer gástrico, lesiones vasculares, varices gástricas, lesiones de Ilafoy, la ectasia vascular antral o el estómago en sandía. En el duodeno también la enfermedad ulcerosa péptica, duodenitis erosiva, las angiectasias. Y en la hemorragia digestiva baja, las causas más frecuentes pues van a ser la enfermedad por divertículos, ¿no? La hemorragia diverticular, las angiectasias también tienen un papel importante. Otras causas ya son menos frecuentes. Más distalmente, la fisura anal, las hemorroides son causa de frecuente. En el yeyuno ilio, felizmente, es mucho menos frecuente la posibilidad de sangrado, pero también se puede ver angiectasias, divertículo de Meckel si estamos frente a un paciente joven, y eventualmente infecciones enteroinvasivas. Siguiente. Entonces ahí vemos en la fotito, en la primera foto a la izquierda de su pantalla, vemos esos cordones azulados, varicosos, y vemos un jet, ¿no?, de sangre saliendo de uno de ellos. Esa es una varice esofágica que está sangrando. En la otra foto dice varice gástrica. Ustedes ven ahí una varices nodular, ¿no? Es una varices, seguro en el contexto de un paciente cirrótico, que también obviamente puede sangrar. Gastropatía hipertensiva portal, ustedes ven la mucosa ahí del estómago, ¿no? Lo describimos como mucosa en mosaico, con patrón en piel de serpiente, porque recuerda un poco a estos parchecitos de la piel de las serpientes, ¿no? O sea, sobre una mucosa, pues de color de la mucosa que es rojiza, vemos estos parches hiperémicos, ¿no? Entonces, la gastropatía hipertensiva portal, que lo podemos ver en fondo, cuerpo, básicamente, ¿no? Más aún asociado eventualmente a varices esofágicas o varices gástricas. Siguiente. La ectasia vaginal también es otra causa de sangrado. La gastropatía erosiva, por ejemplo, esto es bastante frecuente, ¿no? Muchos pacientes que ingieren AINES por X razón pueden tener erosiones, como ustedes ven ahí, esas lesiones hiperémicas con un centro blanquecino son erosiones secundarias a AINES. Lo que ven en la fotito, el desgarro de Mallory Weiss, bueno, un paciente que ha estado con muchas arcadas, muchos vómitos, ¿no? Puede producirse un desgarro a nivel de la unión esófago-gástrica, y como ustedes lo ven ahí, no sé si logran ver el cursor, ¿no? Y acá hay un desgarro y es lo que sangró. Siguiente. El cáncer gástrico, bueno, no necesita más explicación, ¿no? Para que ustedes puedan entender que el cáncer sangra. La úlcera péptica, ustedes miren, esa úlcera tiene unos bordes casi planos, discretamente eritematosos, ya tiene un lecho ya con fibrina blanca,
es decir, ya esa úlcera está cicatrizando, se está formando un epitelio de regeneración en el lecho y con esas características ya es muy difícil que vuelva a sangrar, ¿no? Entonces, una úlcera péptica es una úlcera benigna cuya base fisiopatológica es el desequilibrio o el disturbio ácido-base. Lo de abajo, la lesión de Dulafoy, es un vaso aberrante realmente de la submucosa que puede protruir a la mucosa y puede provocar un sangrado digestivo. Siguiente. Ahí tenemos las angiectasias, por ejemplo. Ustedes ven estas lesiones planas vasculares, a veces se puede ver en pacientes renales, se puede encontrar en el estómago, se puede encontrar en el colon y pueden ser causa de sangrado digestivo. Entonces ustedes ven ahí esos vasitos, vamos a decir con una configuración algo así de como de una arañita, ¿no? Pero son lesiones vasculares planas. El sangrado diverticular. Los divertículos van a ser formaciones o defectos, más que formaciones, defectos en la pared del colon, ¿ya? Existe cierta predisposición genética, existe cierta predisposición étnica, la edad también contribuye a la aparición de los divertículos, ¿no? El bajo consumo de fibra también contribuye a la aparición de divertículos, y estos divertículos pueden eventualmente complicarse con un sangrado diverticular. Ustedes ven ahí un coágulo dentro del divertículo, bueno, y ahí ven el tratamiento que se le ha colocado un hemoclip al divertículo. Lo de abajo también ya es, ustedes pueden distinguir ahí la mucosa normal de la lesión neoproliferativa porque está creciendo, ¿no? Está creciendo y en la foto contigua de alguna forma ya está estenosando, está tapando la luz, ¿no? Entonces, de forma como una masa, una lesión proliferativa, ulcerada, que también obviamente puede sangrar, ¿no? Siguiente. Entonces, la hemorragia digestiva alta se produce por encima del ligamento de Treis, típicamente, no exclusivamente, típicamente se presenta como hematemesis y omelena, puede presentarse con hematoquesia si el sangrado es abundante. Características que apoyan, sí, bueno, tiene un lavado gástrico positivo, o si la relación del boom, nitrógeno ureico en sangre sobre creatinina es más de 30. Si es una hemorragia digestiva baja, quiere decir que se instala ligamento de Treis, se va a presentar típicamente como hematoquesia, puede presentarse con melena también si la fuente es el intestino delgado o el colon ascendente y si el tránsito es lento. Características que apoya fuertemente es el coágulo mezclado con las heces. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el enfoque de manejo? Entonces, si se sospecha de una hemorragia digestiva alta, yo tengo que evaluar si mi paciente está hemodinámicamente estable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, debo hacer una endoscopía a la brevedad, una endoscopia. Si no está hemodinámicamente estable, debo realizar la resucitación con fluidos y luego hacer la endoscopía de emergencia si ya está estable, ¿no? Si determino el origen, bueno, tratamiento específico. Si no determino el origen, pues debería hacer una colonoscopía. Si en la colonoscopía identifico el origen, da el tratamiento específico, y si no identifico el origen, pues lo catalogaría como un sangrado gastrointestinal de origen oscuro y estaría indicado repetir la endoscopía, una colonoscopía, eventualmente una angioTAP, una enteroscopía o una gammagrafía con hematíes marcados. Siguiente. Si sospechamos de una hemorragia digestiva baja, si el paciente está hemodinámicamente estable, bueno, hacer una colonoscopía. Si detecto la causa, el tratamiento específico. ¿Se identificó el origen? No se identificó el origen. Entonces, si ya examiné colon y no ha sangrado del colon aparentemente,
debo realizar una endoscopía. Si la endoscopía identifica el origen, debo aplicar el tratamiento específico, y si la endoscopía y la colonoscopía no identificaron el origen, podría catalogarlo como un sangrado gastrointestinal de origen oscuro y nuevamente repetir endoscopía, colono, angiotaga, enteroscopía, en fin, de acuerdo al escenario clínico que se vaya a dar. Si el paciente con sospecha de hemorragia digestiva baja, y esto es muy importante, ingresa a su citación, y lo que debo hacer es una endoscopía digestiva alta, no una colonoscopía, una endoscopía digestiva alta. Si identifico el origen, pues entonces no fue en realidad una hemorragia digestiva baja, fue una hemorragia digestiva alta de tránsito acelerado, y bueno, debo aplicar el tratamiento específico correspondiente. Si no identifico el origen, bueno, la colonoscopía. Si identifico el origen, el tratamiento específico, y si no identifico el origen, nuevamente puedo catalogarlo como un sangrado gastrointestinal de origen oscuro, repetir endo, colono, angiotaga, entero, gammagrafía, cápsula. Ya, a ver, otro, creo que ya no hay otro, ese es el último. Ese es el último. Ya, a ver, cancela la 39, aumentó uno más, pero igual ya está, falta para mí. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, buenos días. Disculpe, no sé si en el momento de Hola, llamar lista me anotó. ¿Se me escucha? Doctor. sí te escucho. Doctor, en el Sí, momento que llamó lista. Nair, ¿no? Sí, doctor. En el momento que llamó lista, no pude decir presente. No sé si se me puede considerar la asistencia, por favor. A ver, un segundito. ¿Cómo te apellidas? Ruiz Medina, doctor. Ruiz Medina, pero yo he llamado 2 veces, Ruiz Medina, y no me has respondido. Y ahora Sí, yo veo doctor. acá que hay 39 conectados y no habían 39. Doctor, yo Ajá. estuve desde el inicio de clase, incluso he grabado la clase desde el inicio. ¿Y por qué no has contestado si he llamado 2 veces? No he llamado una, he llamado 2 veces. Sí, doctor, lo que sucede es que como a veces pongo mi laptop en silenciador, me había olvidado y no podía presionar, entonces fue por ello. ¿No podías Disculpe más qué? bien. Es que no podía, o sea, mi laptop en sí tiene un para anular el audio y aparte para poner con el mouse. Entonces me había olvidado de que no podía, que le había puesto el botoncito, entonces no podía Bueno, voy a confirmar. ver ahora Por favor. qué me dice tu compañero, cuántos han estado en clases. Igual estás en observación y eso que te sirva de lección para otro día estar preparada para responder el presente o no. ¿Ya? Porque si no, De ahorita acuerdo, todos me doctor. van a decir, "Pues yo también estuve y no me escuchó". No, no es así tampoco. Ya, De acuerdo, listo. doctor, está bien, muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, también quería preguntar sobre si se me podía considerar, porque yo también había estado desde el inicio, pero será por cuestiones, o bien no sé mi internet o el suyo, pero se escucha entrecortado y no he podido escuchar mi nombre cuando llamaba lista. Pero a ver, nuevamente, chicos, yo he llamado 2 veces, yo no he llamado una, hasta 3 creo que he llamado. ¿Cuál es tu nombre? Alexia Cuba, creo que eso se puede verificar, como dijo el delegado, con la lista de asistencia, se puede ver cuánto Bueno, tiempo ha estado ahora cada voy a uno. hablar con el delegado. Igual Ujú. estás en observación. Ya. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Hola. Por el momento ninguno. Ya. Bueno, chicos, entonces nos quedamos aquí.